Bueno, en este tutorial, que esperemos que sea más corto, vamos a abarcar solo dos tipos de problemas. Por un lado vamos a ver cómo abordar problemas de ordenar objetos. El primer problema que nos vamos a encontrar para resolver es el siguiente. Tiene varios apartados, pero nos servirá para ver las técnicas básicas. De cuántas formas pueden ordenarse una serie de cosas. En el fondo, ordenar unos objetos no es más que formar una lista con ellos, entonces realmente no se necesitan técnicas nuevas. Vamos a empezar por de cuántas formas puede ordenarse ABCDE. Así que vamos a quitar todo y vamos a poner solamente ABCDE. A ver, no sé por qué no me dice ahora sí. A, B, C, D y E. Bueno, entonces tenemos estas 5 letras, 5 objetos. Aquí lo importante es darse cuenta de que los 5 objetos son distintos. Ya veremos qué pasa cuando algunos de ellos son iguales. Y por supuesto ordenarlos no es más que colocarlos en 5 posiciones, hacer una lista de 5. Y por tanto pues se puede hacer como hemos hecho hasta ahora en 5 pasos. No es nada especialmente difícil, lo único es que como lo que vamos a hacer es colocarlos y no vamos a poder repetir porque queremos colocar una A, una B, una C, una D y una E, pues la técnica que vamos a utilizar es esta de ir moviendo. Entonces la primera posición vamos a poner una de las 5, por ejemplo la C. En la segunda posición una de las 4, por ejemplo la B. En la tercera una de las 3, por ejemplo la E. En la siguiente una de las que queda y en la E una de las que queda. Entonces, si hemos visto un poco la idea, pues la idea es, si quiero ordenar 5 objetos, vamos a hacer el apartado A. Voy a ordenar ABCD, pues tengo que hacerlo en tantos pasos como objeto. 5 pasos. Paso 1. Coloco uno de los 5. Voy a ponerlo aquí para que veamos, para no tener que estar abriendo y cerrando. Supongamos, por ejemplo, que en primer lugar tenemos 5 posibilidades, ¿no? Entonces imaginemos que en primer lugar ponemos la B. Aquí la clave, como hemos hecho en ejercicios anteriores, es darnos cuenta de que este ya no lo puedo usar. Luego en el paso 2 coloco otro. Por ejemplo, voy a colocar la E. La voy a tachar. Entonces, antes de tacharlo, vamos a deshacer tachar. El segundo cogí la E, pero tenía 4 posibilidades. Entonces, 4 formas. Ahora ya sí. Paso 3. Coloco otro. De los 3 que me quedan sin tachar. Por ejemplo, la C. Paso 4. Coloco otro. La C ya la tenía que haber tachado. Me quedan 2 sin tachar, 2 posibilidades. Y paso 5. Coloco el que queda. Solo queda uno. Una posibilidad. Total. Principio multiplicativo. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que es 5 factorial. Entonces es bastante fácil de recordar. Lo vamos a poner aquí como un comentario. Vamos a borrar esto de aquí. El comentario dice que si son distintos, clave que sean distintos. Fijaros que en este segundo apartado se puede hacer igual, porque son todos distintos, pero en este, por ejemplo, hay 2 unos y hay 3 ceros. Ya veremos cómo enfrentarnos a este problema. Si son distintos es bastante fácil. Formas de ordenar es tantos pasos como objetos tengas. En cada caso vas teniendo uno menos. En el último tiene un 1 y por tanto te sale siempre un factorial. Es n factorial con n igual a número de objetos. La ventaja es que es más rápido. No tenemos que estar haciéndolo por paso, sino que directamente podemos poner de cuántas formas se ordenan n objetos. Por ejemplo, en el apartado A, en vez de hacerlo en 5 pasos, podríamos haber hecho directamente lo siguiente. Podríamos dicho, tengo 5 objetos que ordenar, A, B, C, D, E, son todos distintos, por tanto, formas de ordenar 5 factorial, sin tener que escribir paso 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente lo mismo pasa en el paso B. En el B, con el 0, 1, 2, 3, 4, primero vamos a hacerlo aquí aparte para ver qué es lo que podríamos hacer.
quiero ordenar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, insisto, lo de que es clave que los 5 objetos sean distintos, pues lo haría en 5 pasos. Primero elijo uno de estos 5 posibilidades, después coloco otro de los 4 que no he colocado, 4 posibilidades, después coloco otro de los 3 que no he colocado, 3 posibilidades, uno de los 2 que no he colocado, 2 posibilidades, y para el último una posibilidad. Las posibilidades para cada paso son 5 para el primero, 4, 3, 2, 1. Principio multiplicativo, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 5 factorial. O directamente podríamos haber pensado que como los 5 objetos son distintos, formas de ordenar, 5 factorial. Entonces, formas de ordenar cuando los objetos son distintos es muy sencillo, es solamente el factorial del número de objetos. Es clave que entendamos que en este tipo de problemas es fundamental que los objetos sean distintos. Que no es inmediato que el número de formas de ordenar unos objetos es el factorial. Si hay repeticiones, esto no es así. Vamos a ver el por qué. Vamos a verlo con un caso muy sencillo. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, 2 ceros y un 1. Formas de ordenar, podríamos pensar que es 3 factorial, pero esto no es así. ¿Por qué no es 3 factorial? ¿Por qué no hay 6 posibilidades? En principio uno piensa, bueno, es que resulta, primera posición, pues uno de los 3, otro de los que queda, otro de los que quedan, 3 por 2 por 1, 3 factorial. ¿Por qué no se puede aplicar el principio multiplicativo? Pues lo que decía de que si hubiéramos elegido de una forma distinta los pasos, debemos de estar, para poder aplicar el principio multiplicativo, debemos asegurarnos que si hubiéramos cambiado lo más mínimo nuestros pasos, los objetos son distintos. Aquí, sin embargo, si en vez de colocar primero este 0, vamos a ponerlos así, primero este 0, luego este 1 y luego este 0, si lo hubiéramos hecho de la siguiente forma, primero este 0, luego este 1 y luego este 0, en cualquiera de los dos casos, aunque los pasos en cada paso un poco diferente, cualquiera de los dos casos nos sale el 0, 1, 0. Eso nos está diciendo que no podemos aplicar el principio multiplicativo como ya comentamos en clase, sino que hay que tener en cuenta que los objetos se repiten. Y entonces hay que pensar por qué se repiten los objetos. Se repiten los objetos porque da igual el orden en que pongamos estos dos ceros, porque en el fondo estos dos ceros son el mismo, son iguales. Formas de ordenar dos ceros, de poner dos cosas, es 2 factorial y eso hace que cada objeto se repita 2 veces. Por eso, formas de colocarlo no es tan directo 3 factorial, sino que hay que dividir por el factorial de las repeticiones. Insisto, esto lo hemos comentado ya en teoría. Entonces, una vez que sabemos eso, ya los problemas son bastante fáciles. Vamos a ver de cuántas formas podemos hacer una lista o ordenar este ABC 11000. O sea, tenemos de letras, tenemos la A, la B y la C, y de letras tenemos, perdón, de números tenemos 2 unos y 3 ceros. Por supuesto, esto da lugar a 8 objetos, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo lo hacemos? En principio lo pensamos igual. Aquí hay 8 objetos y empezamos a pensar. Decimos, el primer objeto lo puedo elegir cualquiera de estos 8. Luego otro de los 7 que no he colocado, otro de los 7 que no he colocado. Aquí puse una C, estoy poniendo algo de... Perdonad, estoy repitiendo sin más. Uno de los 8, uno de los 7 que no he colocado, uno de los 6 que no he colocado, uno de los 5 que no he colocado, uno de los 4 que no he colocado, uno de los 3 que no he colocado, uno de los 2 que no he colocado, uno de los 1 que no he colocado. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 8 factorial. Pero después de formar la lista debemos de tener en cuenta las repeticiones. ¿Qué está produciendo aquí repeticiones? Los unos. Hay 2 unos y eso está haciendo que cada objeto se repita 2 factorial veces, porque da igual si estos unos los pongo en un orden o en otro. Entonces tendré que dividir por 2 factorial. Y exactamente igual con estos 3 ceros. Da igual el orden en que yo ponga los ceros, la lista es la misma. Como formas de colocar 3 objetos es 3 factorial, tendré que dividir por 3 factorial. En resumen, para hacer el apartado C. Para hacer el apartado C, lo que hay que hacer es decir, tengo 8 objetos, pero tengo que tener en cuenta también las repeticiones. Tengo el 1 que se repite 2 veces y el 0 que se repite 3 veces. Entonces,
Si no tuviéramos ninguna repetición, pues como aquí, tendríamos que formas de repetir son 8 factorial, pero hay que dividir por los factoriales de las repeticiones. El 1 se repite 2 veces y eso hace que cada caso se repita 2 factorial veces. Y el 0 se repite 3 veces, que es 3 factorial veces. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es que si son distintos así, y si no, pues lo que sale es n factorial partido por producto de los factoriales de las repeticiones. Eso ya lo habíamos comentado. Y exactamente igual sirve para el apartado D. Aquí tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 objetos a colocar, a ordenar. Pero la A se repite 2 veces. La B se repite 2 veces. La C no se repite, la D 2 veces. Y la E que se repite 4 veces. Entonces, si no hubiera repeticiones, formas de ordenar 11 factorial. Si es factorial, hay que tener en cuenta que la A se repite 2 veces, hace que cada caso se repita 2 factorial veces. La B se repite 2 veces, 2 factorial veces. La D 2 veces, la E 4 veces. Ya veis, factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones. En cualquier caso, ordenar es fácil. Si son todos iguales, el factorial. Si hay repeticiones, el factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones. Sabiendo esto, es bastante fácil resolver el problema 15. El problema 15 dice: ¿cuántas palabras pueden hacerse usando las letras de abracadabra? En el fondo, una palabra utilizando las letras de abracadabra no es más que colocar las mismas letras pero en un orden o en otro. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar cuántas letras. Lo que tengo que hacer es ordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Pero cuidado que algunas se repiten. ¿Cuáles se repiten? Aquí tenemos la A, aparece 4 veces. La A aparece 4 veces. La B aparece aquí y también aparece aquí. Luego la B aparece 2 veces. La R también aparece aquí y aquí. También aparece 2 veces. Pero la R es la que he dicho que aparece 2 veces. La A ya la hemos contado, la C no se repite, la A ya la hemos contado, la D no se repite. Ya tenemos todas nuestras repeticiones. ¿De cuántas formas puedo ordenar estas letras teniendo en cuenta estas repeticiones? Pues en principio 11 factorial, pero cuidado con las repeticiones. Hay que dividir por 4 factorial, porque la A se repite 4 veces, por 2 factorial, porque la B se repite 2 veces, y por 2 factorial, porque la R se repite 2 veces. Y exactamente igual se hace de cuántas formas puede hacerse una palabra utilizando Mississippi. En principio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Entonces yo lo que tengo que hacer es cambiar el orden, ordenar 10 letras, pero algunas están repetidas. ¿Cuáles están repetidas? La M no, la I sí. Hay 1, 2, 3, 4 I's. Hay 4 S. Y el resto de las letras ya no se repite. Pues entonces, como tengo 10 letras, 10 factorial, pero como hay repeticiones hay que tener cuidado, hay que dividir por 4 factorial porque la I se repite 4 veces y por 4 factorial porque la S se repite 4 veces. Con respecto a ordenar objetos, pues no hay más que decir, o bien son todos iguales y es el factorial, o bien hay repeticiones y es el factorial, pero dividido por los factoriales de las repeticiones. Bueno, vamos a por el siguiente tipo de problema, que es cuando te piden que hagas una lista. En este caso me van a pedir que haga una lista de 12 cartas, pero me piden que tenga 4 cartas de oro y 8 cartas de copas. No lo dicen, pero es de esperar que las cartas de oro deben de ser todas distintas y las cartas de copas deben de ser todas distintas. ¿Cómo puedo hacer yo una lista de 12 cartas de forma que esté seguro de que tenga 4 cartas de oro y 8 cartas de copas? Bueno, vamos a abrirnos nuestro... Bueno, en este caso no tenemos copa y oro y bastos, es una baraja americana, pero podemos quedarnos, por ejemplo, con corazones y picas, por ejemplo. Vamos a quitarnos los diamantes y los tréboles.
Entonces nosotros queremos hacer una lista de 12 cartas utilizando, bueno, hemos dicho 4 oro y 8 copas, en este caso 4 corazones y 8 picas. Claro, si nosotros supiéramos cuáles son exactamente las cartas que vamos a usar, no tendríamos ningún problema. Formas de hacer una lista con 12 cartas, pues 12 factorial. Pero no sabemos qué cartas son. Un segundo intento podría ser hacerlo en 12 pasos. Hasta ahora no estaba funcionando muy bien. Si yo quiero hacer una lista de 12 cartas, pues pongo aquí 12 huecos y voy haciéndolo en 12 pasos. ¿Cuál es el problema de hacerlo así? La forma de dar el primer paso está claro que son 12. Perdón, son 20. Yo puedo poner cualquiera de estas cartas. La segunda también, la tercera también, la cuarta también. Pero a partir de la quinta tendría problemas, porque como yo quiero que tenga 4 corazones, el problema es que si ya he puesto 4 corazones, tengo que coger piques. Pero si ya he puesto picas, puedo coger picas o corazones. Entonces no sabría a partir del quinto paso si tengo que poner corazones o picas. Voy a explicarlo mejor con un par de listas. Imaginemos que nuestra lista empieza, por ejemplo, A de corazones, 4 de corazones, 6 de corazones, J de corazones. Y al llegar a la quinta, ¿qué tengo que poner? Como yo quería que hubiera 4 corazones, estos 6 ya no los puedo usar. Entonces tendría que utilizar una de estas 10 picas. Sin embargo, imaginemos que no. Imaginemos que las cartas eran... Bueno, tenía que haber quitado los tréboles. Imaginemos que la primera carta efectivamente era las de corazones, pero la segunda era las de picas, 3 de picas y 2 de corazones. Al llegar a la quinta carta, yo todavía puedo utilizar corazones, porque me faltan 2 corazones más, o puedo utilizar picas. Entonces, a partir de la quinta no puedo aplicar el principio multiplicativo, porque no sé cuántas cartas puedo usar, depende de lo que haya hecho antes. Si he utilizado corazones, solo piques; si he utilizado corazones y picas, puedo utilizar cualquiera. Entonces, el principio multiplicativo no lo puedo usar, tampoco sé cuáles son las cartas. ¿Qué puedo hacer yo para esto? Bueno, el truco está en juntar dos técnicas que hemos utilizado hasta ahora por separado. Cuando hicimos los primeros problemas, lo que teníamos eran urnas, y lo que hacíamos era elegir bolas de la urna. Y después, cuando hemos estado haciendo listas, pues lo que hacíamos era colocar cartas y poder aplicar o bien principio multiplicativo, o bien formas de ordenar, o lo que sea, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es mezclar. Lo vamos a hacer en 2 pasos. En primer lugar, yo lo que voy a hacer es elegir las componentes que van a aparecer en la lista. Como yo lo que quiero es que aparezcan de 12 cartas, 4 corazones y 8 picas, yo lo que voy a hacer es elegir 4 corazones, como si fuera una urna de bolas, o lo que es una urna de cartas. Y de estas 10 cartas que había, voy a elegir 4. Exactamente igual, de esta urna de picas, voy a elegir 8. Las voy a elegir para usarlas después. Da igual el orden que las elija, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo las elijo. Elijo los componentes que va a haber en la lista. Y hago la lista solamente utilizando estas que he elegido. Eso me garantiza que, como he elegido 4 de corazones y 8 de picas, en mi lista va a haber 4 de corazones y 8 de picas. Por supuesto, una vez que están elegidas las 4 de corazones y las 8 de picas, lo único que tengo que hacer es decidir el orden. Puedo hacerlo paso a paso, o directamente pensar que tengo 12 cartas y que forma de ordenar 12 cartas pues es 12 factorial. Las pongo en el orden que yo quiera. Por ejemplo, en este que estoy poniendo ahora. Y lo que me sale, por supuesto, es una lista. Bueno, se me queda un poco escaso de sitio. Es una lista. Voy a moverlas un poquito para el lado que se ve un poquito mejor. Y estas las separamos si acaso un poquito. Vale, pues eso, tendremos una lista de 12 cartas que, como elegí 4 de corazones y 8 de picas, pues tendré 4 de corazones y 8 de picas en mi lista. Pues ese es el truco para esto de aquí. Cuando tengamos que queremos utilizar exactamente 4 de corazones, pues la idea es paso 1, elegir 4 cartas de corazones. Bueno, en este caso, tal y como lo ponen, de oro. Y a la hora de elegir, lo pensamos como si fuera una urna donde tenía mis cartas. Como yo tenía 10 cartas, de esas 10 cartas elijo 4, pues tengo que esto lo puedo hacer de 10, 4. Y a partir de ahí ya solo utilizo esas cartas. Las demás, las otras 6 me olvido de ellas. El segundo paso, como si fuera una segunda urna, es elegir las cartas de pica en nuestro ejemplo, en este caso copes, y elegir 8 cartas de copes.
Es como si fuera una urna de 10 cartas de las que yo elijo 8. Y a partir de ahora ya mi lista la voy a hacer solo utilizando estas 12 cartas. Y con esas lo que hago es ordenarlas. Como son todas las cartas distintas, formas de ordenar 12 cartas, 12 factorial. Y una vez más es principio multiplicativo. Por supuesto, he sabido contar cada paso. Si hubiera cambiado cada paso, si hubiera elegido otras cartas, no sería la misma lista. O si la hubiera puesto de otro orden, no hubiera sido la misma lista. Entonces, puedo aplicar mi principio multiplicativo y decir que el número de listas de cartas con 4 de oro y 8 de copa es 10, 4, de elegir 10 oro, 10, 8, de elegir 8 copas, y 12 factorial de decidir el orden de las 12 cartas que elegí previamente. Vamos a hacer algún ejemplo más de este tipo de problema. Vamos al problema 17. Vamos a borrar aquí. Dice el problema 16 que cuántas listas de 12 cartas pueden hacerse de modo que tengan 4 cartas. A ver, perdonad, este es exactamente el mismo, no lo había hecho bien. He vuelto a coger el mismo enunciado que ya habíamos resuelto. El 17 que dice: si tengo una lista de 8 cartas, probabilidad de que haya el mismo número de cartas de cada palo. Lo primero es que en este caso me están pidiendo probabilidad, entonces voy a llamar a listas de 8 cartas con 2 de cada palo. Y omega pues serán las listas de 8 cartas en general. Ya sabemos que la probabilidad de A pues va a ser el número de elementos de A partido por el número de elementos de omega, casos favorables partido por casos posibles. Con respecto a omega es bastante fácil. Queremos una lista de 8 cartas de cada palo. Lo voy a hacer deprisa. Lo voy a hacer como quiero una lista de 8 cartas. Lo que voy a hacer es hacerlo en 8 pasos. Tengo 40 cartas. Elijo una de las 40 cartas y la pongo en mi lista. Me quedarán 39 cartas sin poner. Puedo coger una de ellas y ponerla en segunda posición. Me quedarán 38 sin poner. Para la tercera carta de la lista tendré 38 posibilidades. Tendré 3 puestas y 37 sin poner. En el cuarto paso cojo una de las 37 y la coloco. Me quedarán 36 sin poner. En la siguiente la coloco. Ya tengo puestas 5. Coloco una más 35, una más 34 y una más 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos y principio multiplicativo. De esto habíamos hecho ya algunos. Vamos a ver cómo hacer una lista de 8 cartas de cada palo. Claro, lo que queremos son 2 de oro, 2 de bastos, 2 de copas, 2 de espadas. Nos lo vamos a plantear como si tuviéramos 8 urnas. Una urna de cartas de oro, una de espada, una de copa y una de bastos. O en el caso de si utilizamos el programa, nosotros lo que vamos a hacer es pensar que tenemos como una urna de cartas de corazones. Y de aquí voy a elegir 2, las que yo quiera. Una urna de cartas de diamante, voy a elegir 2. Una urna de cartas de picas, voy a elegir 2. Y una de cartas de tréboles, y voy a elegir 2. Una vez que haya hecho esto, la lista ya no lo hago con las 40, sino con las 2 de cada que haya elegido. Ahora haga lo que haga, como tengo 2 de cada, mi lista va a tener 2 cartas de corazones, 2 de diamantes, 2 de picas, 2 de tréboles. Y estas 8 cartas, que son todas distintas, las puedo poner en el orden que yo quiera. Por ejemplo, esta, después esta, después esta, después esta, después esta, después, por ejemplo, esta, después esta, después esta y después esta. O sea que el truco está en elegir 2 de aquí, 2 de aquí, 2 de aquí, 2 de aquí, y luego una vez que tengo las 8 cartas, ordenarlas. Por lo tanto, lo voy a hacer en varios pasos. ¿Cuál va a ser mi primer paso? Pues el paso 1 va a ser coger 2 cartas de oro. Como es como una urna de 10 cartas y yo elijo 2, pues lo que puedo hacer es de 10 elegir 2. Mi paso 2 es muy parecido, es coger 2 cartas de copas. Una vez más tenía 10 cartas de copas, elijo 2. Mi paso 3, voy a coger 2 cartas de espada.
de 10 cartas de espadas que hay, elijo 2. Mi paso 4. Voy a coger 2 cartas de basto. De 10, elijo 2. Y la lista no la hago, insisto, con las 40 originales, sino con las 2 de cada que he cogido. Y eso lo hago ya en el paso 5. Una vez que están elegidas, elijo, ordeno esas 8 cartas. O si no os gusta lo de ordenar, pues lo hacéis en 8 pasos. Como tenéis 8 cartas distintas, pues la forma de ordenar es 8 factorial. Y aquí lo que os sale es 10,2 por 10,2 por 10,2 por 10,2 por 8 factorial. 2 de copas, 2 de espadas, 2 de bastos, 2 de oro y la ordeno. Luego lo que nos sale aquí es, caso posible, 40 por 39 por 33. Y arriba lo que nos sale es, como tengo poco espacio, lo voy a escribir más compacto, 10,2, 10,2, 10,2, 4 veces 10,2 elevado a 4 por 8 factorial. Y estos son la probabilidad de que, si hace una lista de 8 cartas, te salgan 2 de cada palo. He visto un segundo ejemplo de cómo hacer lo que yo a veces llamo una condición de cantidad, o sea, hacer listas sabiendo pues cuántas de cada tipo hay. La idea es cada tipo considerarlo como una especie de urna, elegir los objetos de cada tipo que quieres usar y una vez que lo tienes, pues una vez que los tienes, pues ordenarlos. Vamos al siguiente problema. Habíamos hecho hasta el 17, pues vamos a hacer el problema 18. A ver. Dice, ¿cuántas listas pueden hacerse con 8 unos y 4 ceros? El por qué está puesto es para que distingamos un poco de lo que pasa antes. Y es que aquí puedes pensar, pues lo que hago es elijo los 1 y luego elijo los 0 y luego hago el orden. Sí, pero la diferencia con respecto a este problema de cartas es el siguiente. Vamos a abrirnos este de 0 y 1. Efectivamente la idea es elige 8, 1, elige 4, 0. Pasa de cuántas formas puedo elegir 8, 1. Pues elijo un 1, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Ya llevo 5, 6, 7 y 8. Y solo hay una forma de hacerlo. Un 1 y otro y otro y otro. Si hubiera distintos tipos de 1, como en las cartas, que por ejemplo hay 4 ases diferentes, pues sería distinto. Pero aquí cada uno solo hay una forma de elegirlo. Y los 4 ceros pasa lo mismo. Tengo que elegir 4. Pues un 0, 2 0, 3 0, 4 0. Entonces efectivamente he cogido 8 1, he cogido 4 0. Y una vez que está hecho eso, pues la idea es ordenarlos. No hay ningún problema. Formas de ordenarlo, hay que tener un poco de cuidado porque la forma de ordenar esto de aquí son, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Puedes ponerlo en el orden que quieras, 1, 2, 3, por ejemplo, 3, 1, 2 ceros, otros 3 unos, por ejemplo, otro 0, otro 1, otro 0, y otro 1, y está claro porque el número de 0 y 1 es justo lo que me decían. Lo único que hay que tener un poco de cuidado cuando lo escribamos bien, y es que aquí hay repeticiones. Entonces, vamos a escribirlo. Entonces, lo voy a escribir. Cojo 8 unos. Pero insisto, esto solo hay una forma de hacerlo. Cojo 4 0. También solo hay una forma de hacerlo. Y lo ordeno. Formas de ordenar, hay que tener en cuenta que tenemos 12 objetos, 12 dígitos, pero que hay repeticiones. Hay 8 unos y hay 4 ceros. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo de las repeticiones. Esto es 12 factorial, pero hay que dividir por 8 factorial porque hay 8 unos repetidos, y hay que dividir por 4 factorial porque hay 4 repetidos. El total, si queréis multiplicar por 1, 1 por 1 por 12 factorial partido por 8 factorial, 4 factorial. O sea, con que este tipo de técnica funciona, ya habéis visto, para hacer listas de cartas y también
sirve para hacer listas de objetos como 0 y 1. Hay que tener cuidado a la hora de elegir y a la hora de ordenar. Si los objetos son iguales, los 8 unos que vas a coger son iguales, solo hay una forma de hacerlo. Si hay 20 tipos de 1 y vas a elegir 8, pues de 20 elige 8. Lo mismo con los 0. Entonces cuidado a la hora de elegir, no es lo mismo que todos los objetos sean iguales, solo hay una forma de elegir. Si son distintos, números combinatorios. Y también hay que tener cuidado a la hora de ordenar. Si los objetos son distintos, factorial. Si los objetos tienen repeticiones, factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones. Por insistir en esta idea de qué es lo que pasa cuando quieres hacer este tipo de problemas y los objetos están repetidos, es para lo que está el ejercicio 19. Ejercicio 19 dice: queremos hacer una lista en binario, número en binario, de longitud 20, o sea, 20 dígitos, que tengan exactamente la misma cantidad de ceros que de 1. Entonces, siempre que tengáis este tipo de condiciones, te están diciendo 10 ceros, 10 1, el ideal es elegir primero los elementos de la lista, después hacer la lista. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, voy a poner solo los pasos. Como quiero que tenga 10 0 y 10 1, lo que hago es cojo 10 0, cojo 10 unos. Pero cuidado, los ceros son todos iguales, por tanto, solo hay una única forma de coger 10 ceros. Y los unos son todos iguales, luego solo hay una forma de coger 10 unos. Y luego lo ordeno. Pero cuidado, que aquí al haber repeticiones, pues tengo que ordenar en total 20 dígitos con 10 0, está repetido 10 veces, y 10 1 también está repetido 10 veces. Luego esto es 20 factorial, pero partido por los factoriales de las repeticiones. Por insistir sobre la diferencia entre estos dos problemas, voy a poner solamente como repaso el problema que teníamos, uno de los que ya hemos resuelto, y os recuerdo cuáles son las diferencias. Vamos a poner aquí, por ejemplo, para que veáis la diferencia con el ejercicio 16. Dice: listas de 12 cartas de forma que tenga 4 cartas de oro y 4 cartas de copas. La idea es la misma. Voy a repetirlo. Cojo 4 oros. Claro, quiero que tenga 10 ceros, cojo 10 ceros. Quiero que tenga 4 oros, cojo 4 oros. Quiero que tenga 8 copas, cojo 8 copas. Exactamente lo mismo. Quiero que tenga 10 1, cojo 10 1. Quiero que tenga 8 copas, cojo 8 copas. ¿Cuál es la diferencia a la hora de coger aquí y aquí? Los ceros eran todos iguales, una forma. Los oros no son todos iguales. Hay 10 oros distintos, formas de elegir 4 oros de entre 10, 10 4. Lo mismo con las copas. Aquí los 1 eran todos iguales, por tanto, forma de elegir 10 1, una forma. Aquí las copas son distintas, formas de elegir 8 copas, 10 8. Ya veis la diferencia. La filosofía, por decirlo de alguna forma, es la misma, cojo, pero si los objetos son iguales, una forma; si los objetos son distintos, números combinatorios. Y luego, por supuesto, ordeno. Aquí también, ordeno. ¿Cuál es la diferencia? Aquí los objetos son todos distintos, 4 y 8, 12, 12 factorial. Aquí los objetos eran repetidos, factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones. Por lo demás, estas condiciones de cantidad, hazme una lista con 4 ceros y 4 unos, con 8 copas y 7 bastos. Lo que sea es siempre coge los de cada tipo y ordénalos. Lo único es ten cuidado a la hora de coger y a la hora de ordenar si estás cogiendo objetos iguales o estás cogiendo objetos distintos. Y con esto pues vamos a dejar aquí este tutorial y ya seguiremos haciendo más problemas en un tutorial que haremos después.